Buenas tardes. Para mí es normal decir buenas tardes. ¿Cómo están? Pon tu mano en la persona que tienes al lado, dale un abracito y por 30 segundos ora por esa persona en acción de gracia. Dile: Señor, gracias por esta persona que está conmigo. Yo la bendigo. Declaro en el nombre de Jesús que tu amor, Señor, desciende hoy. Padre, y que tú abres las ventanas de los cielos, Señor. Tú reparas, Señor, las ventanas que han sido rotas, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Te amamos, papá. Te damos todo honor y gloria en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El psicólogo de la Universidad de Stanford, el doctor Philip Zimbardo, en 1969 hizo un experimento social, dejando en el Bronx de Nueva York un carro abandonado con las puertas abiertas. En solo unas pocas horas ya lo habían desvalijado y en un par de días lo habían convertido en un despojo, llenándolo de golpes y rompiendo lo que quedaba de él. Ese mismo ejercicio lo hicieron en el sector exclusivo de Palo Alto, California. Dejó el carro abandonado y notó que después de un día nadie lo había tocado. Así que le hizo algunas magulladuras y fue sorprendente ver cómo el resultado final de los habitantes del sector fue el tal cual como en el del Bronx. Los habitantes empezaron a golpearlo hasta dejarlo hecho nada. Esto inspiró lo que hoy se conoce como la teoría de las ventanas rotas, expuestas por Jane Wilson y George Kelly. Y esta teoría de las ventanas rotas dice que cuando en una casa hay una ventana que está rota, o cuando en un edificio hay una ventana que está rota, ¿qué nos provoca hacer a nosotros? Romper otra ventana, ¿verdad? Miren esa imagen que está allí. Si tú pasas por una casa así y de repente ves que hay una que otra ventana que todavía sirve, te da ganas de romper otra ventana, ¿verdad? Y definitivamente cuando en un edificio se empiezan a romper las ventanas y se empieza a deteriorar, en poco tiempo nos damos cuenta que el edificio queda hecho un despojo. Y si eso está en un sector, está en un barrio, probablemente las edificaciones aledañas empiezan también a deteriorarse. Porque entonces los vecinos que ven y en comparación a esa casa dicen: pues la mía está bien, no hay que pintarla. La mía aguanta todavía, este diciembre podemos pasar de largo. Y empiezan a deteriorarse las cosas. No sé si a ustedes les ha pasado que han ido, tal vez, han estado en el mercado un día de quincena como hoy, por ejemplo, y de repente te vas comiendo un dulce y está todo el piso sucio. Y de repente tú tienes el papel en las manos y los que no tienen conciencia ecológica probablemente lo tiran al piso porque sienten que lo pueden hacer, todo está sucio y el ambiente invita a eso. Pero creo que ninguna persona se atrevería a hacerlo en el Caribe Plaza, por ejemplo. En el Mall Plaza, no sé si te ha pasado que te estás comiendo algo y de repente tienes el papel en las manos. ¿Qué haces con el papel? ¿Buscas la basura o te lo metes al bolsillo o te lo metes a la cartera? Pero no te atreves a hacerlo, a tirarlo, porque el ambiente invita a eso. Y sabes que nosotros somos así también. Y en nosotros pueden haber ventanas que están rotas. Y yo quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado: hoy el Señor va a reemplazar tus ventanas rotas. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice la palabra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Está diciendo el autor de Hebreos que ahí que podemos tener algunas actitudes o podemos tener algunas ventanas rotas, si se quiere, algunas raíces en nuestra vida de algunas situaciones que hemos vivido que pueden hacer que nosotros tengamos raíces de amargura, que venga amargura a nuestro corazón. Y cuando esa raíz de amargura viene a nuestro corazón, no solamente nos estorba a nosotros, sino que contamina a otras personas también.
no solamente hace que tu vida no esté bien, esté maltrecha, sino que probablemente tus actitudes hagan que la vida de otras personas también lo estén. Pero mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos capítulo 11, versículo 16. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendencias también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas, dice la palabra, también lo serán. Este es el efecto contrario. Si las raíces son santas, el resto de la masa también lo es. Pero nos dice Hebreos que si la raíz es amarga, el resto del árbol también es amargo. Así que esto nos deja ver que depende en gran medida de nosotros poder encontrar esas raíces en nuestra vida, si queremos tener una vida santa, si queremos tener una vida realmente que agrada a Dios, y sobre todas las cosas, si queremos tener una vida que abra el corazón a las cosas nuevas. Porque si hay algo que evita que lo nuevo viene, y mientras que estaban adorando, y creo que Karina también lo decía, algo nuevo viene. Pero si hay algo que se opone a lo nuevo, son las cosas viejas. Son las raíces que están allí en nuestra vida, son los dolores, las heridas, son las ventanas que están rotas en nuestra vida, que de repente no permiten que nosotros podamos llegar a ver las cosas nuevas que Dios quiere. Lo que implica que si sanamos o reparamos las raíces, entonces nosotros que estamos generando precisamente que venga lo nuevo para nosotros, que nos volvamos un lugar donde Dios quiere estar. Porque si tú ves una casa así, ¿qué piensas? ¿Qué piensas que si ves una casa así? ¿Está sola? ¿Qué más piensas? ¿Está abandonada? ¿Está arruinada? Pero sabes, piensas que no le interesa a nadie. Puedes pensar, sabes, cualquiera puede hacer lo que quiera en ese lugar, porque no tiene dueño. Pero la Biblia nos dice que no duerme el que nos cuida. Amén. Y nosotros sí tenemos dueños. ¿Cuántos dicen amén? Las ventanas rotas de un edificio solo harán que se sigan rompiendo más ventanas, porque la idea que se proyecta al estar rotas es que ese edificio no tiene nadie que lo cuide. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice aquí: pues ambos son trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. La Biblia dice que nosotros somos edificio de Él. Cada uno de nosotros somos un edificio de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos en esta tarde: ¿tú eres un edificio que está súper bien o eres un edificio que tiene las ventanas rotas? ¿Cómo está tu edificio? Es lo primero que te tienes que preguntar en esta tarde. Porque si tu edificio tiene las ventanas rotas, entonces necesitamos repararlas. Porque probablemente el tener las ventanas rotas está haciendo que más gente quiera romper ventanas, o está haciendo incluso que tú mismo estés rompiendo ventanas que necesitan ser reparadas. Así que el enemigo piensa que se puede meter con una propiedad que aparentemente no le pertenece a nadie y hacer de las suyas. Porque pensamos, ¿qué pasa si las ventanas de nuestro edificio o de nuestra casa están rotas? ¿A qué nos exponemos? ¿Qué pasa y a qué nos exponemos si las ventanas de tu casa están rotas? A que entre el ladrón. Nos exponemos a eso. A que entre el ladrón. ¿Verdad? Juan capítulo 10, versículo 10. Acompáñame allí. Juan capítulo 10, versículo 10. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. El propósito del ladrón, escucha esto, es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Así que si una casa o un edificio con las ventanas rotas puede hacer que el ladrón se meta a la casa, el ladrón tiene estas tres funciones fundamentalmente, o tres propósitos si lo quieres llamar de esa manera, porque Juan 10:10 es el versículo que muestra el propósito en paralelo de Dios
y de Satanás. Y mientras Satanás como ladrón viene a robar, viene a matar y viene a destruir, Dios viene a darnos vida en abundancia. Amén. Pero miremos qué cosas quiere robarnos el enemigo. Y lo primero que nos quiere robar es la identidad. Amén. Si tus ventanas están rotas y lo primero que quiere hacer Satanás es robar tu identidad, lo primero que te va a decir es: hey, tú no eres hijo de Dios. No ves cómo están tus ventanas. No ves cómo está tu casa. No ves cómo está tu vida. ¿Qué vas a hacer tu hijo de Dios? Y empieza a atacarte en tu identidad. No ves que estás sola. No ves que estás solo. No ves que tu matrimonio no funciona. No ves que tu economía está fallando. Ey, no ves que tú vives viendo pornografía todo el tiempo. No ves que tú le fallas un día sí y al día siguiente también a Dios. No ves que tú eres una persona que no alcanza el éxito. Eres un fracasado. Y empieza a atacar tu identidad. Tú no tienes un Dios que te ame. Y empieza a decir cosas como esa. Lo primero que ataca y lo primero que quiere robar es tu identidad. Lo segundo que quiere robar es tu valor. Porque el enemigo sabe que cuando alguien se siente sin valor, entonces piensa que ok, si mi edificio no tiene valor, todo el mundo puede entrar y todo el mundo puede hacer lo que le da la gana. Y por eso hay mucha gente que al no sentirse valor, se vuelven promiscuos, por ejemplo. Porque permiten que cualquiera pueda entrar a su edificio. Cualquiera que no sienta valor, de pronto delante del Señor siente que no es capaz. Y vienen esas palabras de no puedes, no eres capaz. Y sabes que el enemigo tiene algo, el ladrón tiene algo, que él no susurra, él grita a nuestros oídos las cosas que él quiere que nosotros creamos, porque él es padre de mentira. Y él te quiere hacer creer que ni tienes identidad, ni tienes valor delante de Dios. Así que empieza a robarte tu santidad, por ejemplo. Empieza a robarte tu bendición, empieza a robarte tu herencia, tu legado. Porque cuando crees que no eres hijo, crees que no tienes herencia, crees que tú no tienes derecho a tener un buen edificio. Así que empieza a robar. Lo segundo que quiere hacer es matarnos. Y lo primero que quiere matarnos, o de la primera forma que nos quiere matar, es espiritualmente. La palabra de Dios dice que el pecado, que la paga del pecado es muerte. Así que cuando tú te sientes sin valor, cuando te sientes sin identidad y cometes pecado, lo que viene a tu vida es muerte espiritual. Y empiezas a sentirte mal delante de Dios y te quieres esconder de la luz porque no soportas la luz, porque tu vida está llena de tinieblas. Y sabes que hay mucha gente que me ha preguntado: pastor, ¿cómo puedo hacer para dejar este pecado que tengo? Estoy luchando con un pecado por años. ¿Cómo hago para dejarlo? ¿Y cuál crees tú que es la respuesta? ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Qué tienes que hacer para dejar un pecado? Necesitas dejarlo ya. Parece sencillo lo que estoy diciendo, ¿no? Y parece como demasiado obvio. Pero sabes que quien te va a dar las fuerzas para sostenerte es el Espíritu Santo. No te corresponde a ti. David, si tú lees el Salmo 51, él le pidió al Señor: Señor, borra de mí mis rebeliones. Bórralas. Ni siquiera le dijo límpiala, le dijo: borra mis rebeliones. Porque de eso se encarga el Espíritu Santo. Le dijo también el Señor: pon en mí un corazón limpio. Pon, no le dijo cámbiamelo, límpiamelo, renuévamelo. No, le dijo: pon en mí un corazón limpio. Y yo tengo una teoría. Yo tengo la teoría de que David tiene el corazón conforme al de Dios, porque David le pidió a Dios un corazón nuevo. Y Dios le dio el corazón conforme a él quería entregárselo. Porque él le dijo: pon en mí un corazón limpio. Ponlo, dame un nuevo corazón. Y yo tengo la teoría de que Dios le dio un nuevo corazón a David. Así que si tú quieres luchar contra esta muerte que trae el enemigo, necesitas aferrarte al Espíritu Santo. Y necesitas pedirle a Dios que te ayude. Pero tienes que tomar decisiones. Amén. Y finalmente termina diciendo que el ladrón viene a destruirnos. ¿Y sabes qué es lo que quiere destruir?
quiere destruir nuestro propósito y quiere destruir nuestro destino. El propósito que nosotros tenemos en Dios, el destino que tenemos en Él. La palabra en Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra en el Salmo 100. Nosotros somos hechura de Dios, somos hijos de Dios. Quiero que le digas eso a la persona que tienes a tu lado. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un edificio de Dios, dile. Y dile, y si hoy tienes las ventanas rotas, el Señor te las va a reparar. Amén. Si la palabra dice entonces que si las raíces son santas, entonces las ramas también son santas, quiere decir que los frutos también lo son. Quiere decir entonces que si tu raíz es sanada, que si tus ventanas son reparadas, no solamente tú, sino tus generaciones también lo van a hacer. Amén. Porque Dios lo que nos está diciendo es, necesitas reparar porque el enemigo se te está metiendo por la ventana. Y no sé si les ha pasado que alguna vez que cometieron o andan en algo o andan fallando en algo y lo primero que te preguntan es, ¿qué puerta tienes abierta? ¿Cierto? ¿A cuántos les han hecho esa pregunta? ¿Cuál será la puerta que tienes abierta? Yo diría hoy, ¿cuáles son las ventanas que tienes rotas? ¿Cuáles son las ventanas que tienes rotas? Amén. El mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 4 versículo 18. Escucha esto, Lucas capítulo 4 versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar, ¿qué dice allí? A los quebrantados de corazón. La palabra quebrantado allí literalmente es la palabra roto. A los que tienen el corazón roto, a los que tienen el corazón quebrado. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces dice sanar a los quebrantados de corazón. Y literalmente son los que tienen, como la canción, el corazón partido. Y si tienes el corazón partido, entonces tienes una ventana por la cual se te están metiendo. Y el ladrón está haciendo fiesta con tu corazón. Y la Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. También dice la palabra que del corazón brotan todas las cosas, las buenas y las malas. Es más, dice que en el corazón hay un tesoro. Dice, del buen tesoro de tu corazón se extraen buenas cosas, o del mal tesoro de tu corazón se extraen malas cosas. Quiere decir que hay un tesoro en tu corazón y tú tienes que procurar que ese tesoro sea bueno para que las cosas que se extraigan sean buenas. La Biblia dice que eso define qué clase de hombre somos, porque dice, el mal hombre del mal tesoro de su corazón extrae malas cosas, y dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón extrae buenas cosas. Así que nos define, escucha esto, nos define qué clase de corazón tenemos. Así que nos devolvemos a David. Señor, pon en mí un corazón limpio. Amén. Esa oración tenemos que hacerla. Señor, pon en mí un corazón limpio. Amén. ¿Sabes? Yo siento en mi corazón, hay algunos que están teniendo dificultades. Quiero hablarle a los matrimonios en esta tarde. Quiero decirte que si tu corazón está roto y que si están pasando cosas en tu matrimonio en este momento, el Señor hoy va a reparar tus ventanas. Amén. Porque dice la palabra en Gálatas capítulo 4 que el lugar de la habitación del Espíritu Santo es el corazón. Y Él quiere una habitación no con las ventanas rotas, sino quiere una habitación que sea confortable para Él. Así que dile ahora y cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos allí donde estás. Dile, Señor Jesús, yo te pido que por la acción de tu Espíritu Santo, Señor, repares hoy las ventanas de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6. Tenemos que preguntarnos cuáles son las ventanas que están rotas. Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos.
No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Está diciendo el Señor, ojo, identifica cuáles son las cosas que de tu vida, de tu cuerpo estás usando para desagradar a Dios. ¿Cuáles son esos aspectos que están haciendo que el enemigo rompa ventanas o que tú mismo estás rompiendo ventanas? Las ventanas rotas son los pecados, son los malos hábitos que tenemos. Las ventanas rotas son las heridas que tenemos. Las ventanas rotas son aquellas cosas que desagradan al Señor. Pues la pregunta siempre es, ¿cuál es la ventana que tienes abierta para el enemigo? Pero nosotros tenemos que responder, ¿cuál es la ventana que tengo rota? ¿Y cuál es la ventana que tengo que reparar? Si tengo heridas en mi corazón, escucha eso, tengo una ventana rota. Si tengo falta de perdón en mi corazón, tengo ventanas rotas. Si hay pecado en mi vida, entonces tengo ventanas rotas. Hace tal vez un par de meses yo estaba predicando un mensaje que hace parte de esta serie. Esta enseñanza es parte de una serie de 3 enseñanzas. Y en esa serie predicó un mensaje, no recuerdo si en el primero o en el segundo servicio, se llamaba ¿Dónde está Javier? Y estábamos buscando allí dónde están los pecados. Y yo predicaba acerca de algo que se llama la ventana de Yoharis. No sé si alguna vez han escuchado eso. Y la ventana de Yoharis dice que hay áreas en nuestra vida que son áreas que son ocultas, que nosotros las tenemos ocultas. Hay áreas que son públicas. Yoharis, la ventana de Yoharis, así se llama. Hay en nuestra vida, hay áreas que son públicas. Yo las conozco y la gente las conoce. Hay áreas que son ocultas. La gente no las conoce, yo sí. Hay áreas que son puntos ciegos. La gente las ve, yo no me doy cuenta que las tengo. Y hay áreas que son desconocidas. Ni la gente ni yo sé que las tengo. ¿Ok? Con las áreas públicas no hay problema. Esa la ve todo el mundo. Esa es nuestra área de integridad. Esa es la que mostramos a todos. Pero ojo, tenemos unas áreas que son ocultas. Y yo siempre he pensado que eso es como si tú tuvieses una cajita negra donde tú metes lo que tú quieras, que sabes que nadie sabe que tú estás metiendo allí. Así que tú puedes ocultar en esa cajita lo que a ti te da la gana. Y lo que normalmente ocultamos en esa cajita son pecados, o heridas, o malos deseos. Y ojo, cuando hacemos eso, estamos generando un área de tinieblas en nuestra vida, donde el Espíritu Santo no tiene potestad, porque tú no le has permitido entrar allí. Y entonces eso es como si tú rompieras una ventana y el enemigo se te está metiendo por allí. Luego vienen esas áreas que son puntos ciegos para ti. Tú no sabes que las tienes, pero la gente se da cuenta. Cuando tú introduces tinieblas en tu vida, lo que empieza a pasar es que el enemigo empieza a hacer cosas que hace que la gente empiece a notarlas y tú no las notas. Y la gente empieza a darse cuenta que en ti hay orgullo, por ejemplo, que en ti hay pecados de la vista. Y de repente la gente se empieza a dar cuenta que cuando pasa una chica te la quedas mirando de una manera inapropiada. Y tú no te das cuenta que estás viviendo eso, que ese pecado está en ti. Y cada vez más las tinieblas van a ser más grandes, hasta que llega un punto donde se te vuelve la vida, se te vuelve el edificio, un edificio baldío, lleno de pura tiniebla y de pura oscuridad. Ni tú lo sabes y la gente tampoco lo nota bien. ¿Sabes? Cuando estamos en ese punto, necesitamos la intervención de Dios urgentemente. En esta tarde tienes que preguntarte, ¿cómo está tu edificio? ¿Tienes áreas ocultas en tu vida? Ventanas que tú rompiste. Los puntos ciegos son ventanas que el enemigo está rompiendo para que la gente vea, para que la gente pueda ver tu desnudez. Pero ojo, lo más peligroso es cuando llegamos a estar así como un edificio que está ya hecho nada, porque solamente lo que hay en nuestra vida son ventanas rotas y hay tinieblas. Así que ¿cuáles son las ventanas que tenemos rotas?
pornografía, por ejemplo, drogas, pecado sexual, mentira, ira o falta de perdón. Porque a veces creemos que solamente las ventanas rotas son pecados de la carne, pero a veces son pecados que ni siquiera estamos cometiendo, pecados de omisión, cosas que no hacemos, cosas como no entregarle finalmente nuestra vida a Dios, resentimientos, idolatría, alcoholismo. ¿Qué? Hay que preguntarle hoy, ¿cuáles son tus ventanas rotas? Ahora vamos a pedirle al Señor Jesús que a través de su Espíritu nos ayude a repararlas. Él mismo nos dio una fórmula y le dio una fórmula a una mujer. Está en el libro de Juan, en el capítulo 8. Aquí está la fórmula. Quiero que me acompañes allí. Y no me quiero extender más, sino que quiero que podamos ministrar en esta tarde. Juan capítulo 8, versículo 10. Esta es la mujer que fue hallada en adulterio. ¿Se acuerdan? Fue traída delante del Señor Jesús, desnuda, puesta en evidencia. ¿Y se acuerdan que habían unos que querían tirarle piedras? ¿Querían qué? Querían apedrearle, querían romperle las ventanas. Ella de por sí estaba maltrecha, pero ellos querían terminar de rematar ese edificio, porque como se veía así, las ventanas que todavía servían se las querían tirar. Eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Pero miren lo que hace Jesús. Versículo 10, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Ahí está la fórmula. Parece demasiado sencilla, ¿verdad? Le dijo: vete y no peques más. Y quiero decirte en esta tarde, Jesús y el Espíritu Santo de Dios está en este lugar no para condenarte, no para mostrarte tu pecado, está para reparar tus ventanas. Amén. Si tal vez te has sentido expuesto alguna vez o te estás sintiendo expuesto, porque a lo mejor hay cosas que no le has dicho a nadie, pero tú sabes que están pasando en tu vida y el enemigo te quiere exponer. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús cubrió la desnudez de esta mujer. Lo primero que le dijo fue: vete. Le dijo: sal ahora de tu pecado, de tu vergüenza, cambia tu manera de comportarte, arrepiéntete, pero hazlo ya. Y sabes que los pecados más complicados son los del carácter. Y quiero decirte en esta tarde que a lo mejor ya tú eres uno de aquellos que ni ves pornografía, ni tomas trago, ni ninguna de esas cosas, pero todavía dices mentira. Pero todavía en tu corazón hay celos, pero todavía en tu corazón hay envidia, pero todavía en tu corazón hay resentimiento, hay dolor en tu corazón. Pero a lo mejor todavía estás luchando con algunos aspectos de tu carácter que no solamente te están molestando a ti, están contaminando a los demás. Y ojo, tú eres un embajador del reino de los cielos. Y la gente va a decir de ti cuando te vea: ¿y eso que es cristiano? Yo me acuerdo que una vez que el pastor Harold contó un testimonio, estaba con la pastora Cintia y de repente le salió con una grosería, no sé qué fue, y la pastora Cintia le dijo: delante de la presencia de quién era que usted estaba, porque él estaba orando y de repente él le salió con algo de esas salidas de cadenas que tenemos todos, ¿verdad? Y él le dijo eso, y cuenta él en el testimonio, dice él: eso a mí me confrontó. Porque sabes que venir a la iglesia y estar en la célula y estar en la presencia de Dios nos obliga necesariamente a hurgar mucho más y a reparar nuestras ventanas. Porque entonces nos volvemos una diana del enemigo. Porque entonces el enemigo va a querer que si te ve una ventanita chueca, te la va a querer tirar. Porque el enemigo se va a enfilar, te la va a enfilar. Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos un edificio para Él realmente, que pueda hacer luz donde quiera que lo coloquemos. Amén. Así que necesitas, no a partir de mañana, sino en este momento, obedecerle al Señor y empezar por un cambio de actitud. Eso significa: vete ya
empezar con un cambio de actitud. Y lo segundo que le dijo Jesús a ella fue: y no peques más. Y hay algunas personas, algunos teóricos, yo he visto algunos comentarios que dicen que Jesús fue demasiado laxo con esta mujer. Le dijo: listo, vete y no peques más. Pero ¿sabes? No fue en ese tono. Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se hizo hombre, que se bajó de su trono, no necesita convencerte de algo que Él te está diciendo que no debes hacer más. Jesús no necesitaría decirte más cosas, si no lo vuelvas a hacer. ¿Cuántos creen eso? Debería ser suficiente que Él nos diga: hijo, yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. No necesitas que Él te diga: mira, no lo vuelvas a hacer por esto, porque te vas a ir al infierno. No, es suficiente que Jesús te diga: no lo vuelvas a hacer. No menosprecies su gracia. No menosprecies lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, que hoy nos tiene sentados en este lugar disfrutando de su presencia, porque dice Él que nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, nos hizo sus hijos, nos hizo sus herederos. Eso es suficiente para decir: gracias, Señor, gracias por lo que has hecho por mí. Amén. Así que si hay una fórmula para eso, yo te voy a invitar en esta tarde que te pongas en pie. Y no sé a cuántos le ha hablado esta palabra en esta tarde. Y no sé si en tu vida hay ventanas rotas. Yo supongo que sí, porque todos tenemos ventanas que reparar. Esta semana, yo no sé cuántos les pasa que en diciembre entran en reparación en las casas, ¿verdad? Yo he tenido 2 días de estar en reparación de ventanas delante del Señor. Ayer el Señor me llamó la atención tremendamente con algo. Después se los digo cuando ya sea el testimonio, cuando ya esté reparada del todo. Pero me llamó la atención fuertemente con algo. Y una de las cosas que me dijo es que necesito hacerme consciente de su presencia. Que me hiciera consciente de que su Espíritu está conmigo donde quiera que yo vaya. Porque a veces tenemos al Espíritu Santo como un switch que prendemos y apagamos. Y a veces decimos cosas como: Espíritu Santo, ven a este lugar. Y Él está aquí. Él habita en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Y a veces decimos cosas como: muévete, Espíritu Santo, como si fuera una lucecita o algo. Es una persona, y es la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y Él está aquí desde antes que llegáramos nosotros, y está aquí cuando tú llegaste, porque Él habita en tu corazón. Y el Espíritu Santo me decía: hazte consciente de que mi presencia está contigo todos los días. Eso que pasó el domingo pasado es una muestra, es como la muestra física de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y gloria a Dios por eso. Fue maravilloso. De verdad que yo no había visto que de esa manera tan intencional del Espíritu Santo se manifestara en tantas personas. Como una señal de: hey, estoy con ustedes. Ojo, yo habito en ustedes. Y lo que decía Cari ahora pon tus manos, se llenaron de escarchas, ahora ponlas sobre los enfermos. Ahora por aquellos que tienen quebrantado el corazón. Ora por aquellos que están dolidos, tienen años de tener un dolor, de estar en una depresión. Ponle tu mano en el corazón hoy y dile: Señor Jesús, por la unción de tu Espíritu que pudre todo yugo, hoy se pudre el yugo de la depresión del corazón de mi hermano y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y por eso necesitamos hacernos conscientes de su presencia. Amén. Y si Dios habló a tu corazón en esta tarde y tú tienes ventanas rotas, yo te voy a pedir que pases acá adelante, porque vamos a orar.